Bendiciones, hermanos. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos 19 al 30. Todos deben traer su Biblia, los niños deben estar quieticos y todos atentos a la enseñanza, porque ese es el propósito por el cual estamos acá, para recibir la palabra de Dios con humildad y que Dios nos dé la gracia, el Espíritu Santo, de aplicarla a nuestra vida, porque ser oidores de la palabra, pero no hacedores, es una gran desgracia. Es una gran calamidad que no debe ser en nuestra vida. Así que, amados hermanos, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 30. ¿Lo tienen, hermanos? Del 19, perdón, al 30. Dice la palabra: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Al que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí, o por mí, perdón. Lean todos el versículo 21 en voz fuerte, léanlo ahora. Yo sé que ustedes lo pueden hacer mejor. Vamos a leerlo fuerte ahora, una vez más. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué gran realidad y qué triste realidad. Hoy quiero, hermano, que hablemos acerca de, y el título de la enseñanza es: se necesitan urgentemente Timoteos y Epafroditos. Se necesitan urgentemente Timoteos y Epafroditos. Y el texto lo acabamos de leer. Qué importantes son los buenos ejemplos, hermanos. Qué maravilloso es poder ver la doctrina siendo vivida y no solamente sabida en las personas. Qué bueno es poder ver en otros el carácter de Cristo siendo practicado, siendo una realidad en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos, en su diario vivir. Qué interesante, qué bueno, qué maravilloso, porque esos ejemplos que debemos tener a nuestro lado y que usted debe procurar ser un ejemplo de estos de vida cristiana, nos inspira y nos anima a seguir adelante. Los cristianos creemos a la palabra, vivimos por la palabra, pero sabemos que es muy importante, y a lo largo de toda la historia Dios ha dado a la iglesia, dentro de las mismas congregaciones, hermanos que son ejemplo a los demás. Todos deben ser ejemplo, pero hay algunos que tienen esa calidad de esforzarse aún más y de ser ejemplo a otros, hermanos. Es importante tener ejemplos, ¿sí? La iglesia no avanzaría sin la entrega y sacrificio de millones de cristianos que prefirieron dejar la comodidad y la religiosidad para hacer algo por Cristo. Millones y millones de personas han ocupado a lo largo de la historia un sitio, una silla en una iglesia, y han sido cristianos nominales que no quitan ni aportan nada a la obra de Dios, que simplemente están allí para escuchar algo y sentirse bien consigo mismos y calmar un poquitico su conciencia. Muchos de ellos tienen una muy buena doctrina, pero eso no se refleja en su vida, en su negación a sí mismos. Por eso son importantes los buenos ejemplos
en la iglesia y que cada hermano de la congregación, cada hombre, cada mujer verdaderamente salvado por Cristo, se comprometa en su corazón con el Señor a ser un buen ejemplo a otros. Hubo un hombre en la Inglaterra del siglo XVIII, simplemente por citar alguno de tantos buenos ejemplos que tenemos en la iglesia. En la Inglaterra del siglo XVIII hubo un hombre que se llamó William Carey, que es conocido como el padre de las misiones modernas. Eso suena muy glamuroso, pero la realidad es que el ministerio y la labor y la vida que él tuvo no fue glamurosa, fue una vida de sacrificio, de entrega. Él era zapatero en Inglaterra, él tenía su trabajo, su negocio en Inglaterra y estaba bien. Era un hombre que se convirtió a Cristo, pero él supo que no podía desgastar su vida haciendo zapatos, que el resto de su existencia no podía simplemente ser el hacer zapatos para otros, sino que entendió que había un llamado para él, un llamado de parte de Dios, no una cosa mística o supersticiosa, sino un llamado que Dios hace a todos los cristianos a predicar el evangelio y a darse a los demás, y él no simplemente quiso saberlo, sino que lo puso por obra. Y este hombre, de una forma autodidacta, se preparó para el ministerio, se preparó en lenguas y viajó junto con su familia a la India pagana, a esa India que cree que las ratas son dioses, y aún más en esa época, estoy hablando de hace casi 2 siglos. Y él viajó junto con su familia a ese lugar y, hermanos, llegó allí, predicó el evangelio, durante años no tuvo un solo convertido, ni uno solo, pero no se desanimó. Fue fuerte para él, pero siguió perseverando, porque sabía que su vida no era hacer zapatos, sino predicar el evangelio. Y allí, en la India, después de mucho tiempo, se empezó a ver el fruto. Siempre tuvo dificultades, pero Dios salvó a muchas personas a través del ministerio de William Carey y hizo una labor maravillosa, que fue la labor de traducir la Biblia a los lenguajes hindús, a las lenguas, a los dialectos que ellos tienen. Bueno, William Carey murió en India, lejos del lugar donde nació, sirviendo a Jesucristo, sufriendo, pero sabiendo que su vida tuvo significado, que no simplemente ocupó un lugar en una silla de iglesia durante toda su vida, sino que estuvo dispuesto a servir a los demás y servir a Cristo. Hermanos amados, lo que nos presenta Pablo en este pasaje de Filipenses 2 es el ejemplo de 4 personas que deben ser inspiración para nosotros. El tema del capítulo 2, ustedes saben que el tema de Filipenses es el gozo cristiano. ¿Quiénes eran los filipenses? Eran la iglesia en una ciudad que se llamaba Filipos. Y estos filipenses, estos hermanos de la iglesia de Filipos, eran muy queridos por Pablo. Pablo amaba a todas las iglesias, pero la realidad tenía un afecto especial por estos hermanos, porque a diferencia de otras iglesias que él también había fundado, a las cuales les había servido, ellos no se habían olvidado de él. Tendemos a olvidar a las personas que nos han servido. Tendemos a olvidarnos de aquellas personas que Dios ha usado para bendecirnos. Y estas iglesias, estando en ese momento Pablo preso en Roma, él estaba preso en Roma, las iglesias, muchas iglesias se habían olvidado. Ni siquiera la iglesia de Roma estaba unánime o estaba de acuerdo en ayudar a Pablo. Había gente allí que lo odiaba en la iglesia de Roma. O sea, los que vivían y la iglesia que estaba en el lugar donde Pablo estaba preso, ni siquiera todos querían ayudarle. Algunos, dice Pablo ahí en el capítulo 1, que predicaban el evangelio, pero como para llevarle la contraria a él, como para demostrar que ellos sí podían predicar el evangelio y que Pablo no era el único. O sea, lo predicaban con envidia, por jactancia, por orgullo. Eso pasa, ¿saben qué triste? Así que ni siquiera pudo contar con la iglesia en Roma, pero sí una iglesia que quedaba muy lejos, en otro lugar. Roma queda en Italia, era el Imperio Romano, la capital, pero esta ciudad de Filipos quedaba en Grecia, muy lejos. Y esta iglesia no se había olvidado del apóstol, de aquel que les había bendecido, que les había servido. Y le habían enviado una ofrenda con nombre que se llama Epafrodito. Epafrodito llegó a Roma y estuvo un tiempo con Pablo. Dice aquí que se enfermó. Pablo lo iba a devolver y aparte de eso iba a mandar también a Timoteo, que era el colaborador especial. Aquel discípulo amado, aquel discípulo que siempre, con el cual siempre pudo contar Pablo para el servicio a Dios. También se los iba a enviar a ellos. O sea que Filipenses era una iglesia muy querida, era una iglesia especial. No era una iglesia problemática, pero tenía problemas. Porque les tengo noticias, toda iglesia
tiene problemas. Y toda iglesia tiene gente problemática. Allí en Filipos, que era una iglesia pobre, los hermanos no eran ricos, pero era una iglesia generosa. Dice, y lo vemos en Corintios, que ellos son los de Macedonia, los de Grecia. Ellos eran los que dieron incluso más allá de sus fuerzas cuando se necesitó una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Siempre, dice Pablo, estuvieron pendientes de sus necesidades. Es decir, se metían la mano al bolsillo y le colaboraban a Pablo para que él pudiera predicar el evangelio, para cubrir sus necesidades. Esta iglesia de Filipos era especial en eso. Eran hermanos pobres, pero que no se quedaban allí. No, hermano, es que el aguinaldo, usted sabe, ¿no es cierto? Sino que estaban dispuestos ¿a qué? A dar. Por eso Pablo los tenía en su corazón de una manera especial. Ellos le enviaron una ofrenda, seguramente con gran esfuerzo a Pablo, para sus necesidades, porque estaba encarcelado por causa del evangelio. Y no solamente le enviaron una ofrenda, sino que le enviaron a alguien que lo ayudara en su cautividad. Y este era Epafrodito, quien estuvo dispuesto a dejarlo todo allí donde estaba para pegarse un viaje que era casi 2 meses aproximadamente y llegar a un lugar donde incluso corría peligro. Pero él todo lo hacía por amor a Cristo, como lo han hecho todos los siervos de Dios a lo largo de la historia. Así que, hermanos, tenemos allí el cuadro. En Filipos, que no era una iglesia problemática, de todas maneras se veían problemas y les decía que eran pobres pero generosos. Sin embargo, allí cita Pablo un caso donde 2 hermanitas muy queridas, de esas que sirven harto en la iglesia, que Pablo las nombra como verdaderas colaboradoras de él, o sea que eran verdaderamente cristianas, estaban en disputa, estaban en pelea. Y Pablo les dice que eso, lo que se entiende es que eso puede causar una división dentro de la iglesia. Entonces les dice que sean de un mismo sentir. Estas mujeres se llaman Evodia y Sintique. Sintique o Sintique. Y él les dice que sean de un mismo ¿qué? Sentir. Así que, hermanos amados, vemos el cuadro de una iglesia que tiene problemas, que no es problemática, pero a la cual Pablo quiere mucho. Y ellos también quieren a Pablo. Y no son de esos que dicen que quieren a la gente, pero no hacen nada por ella. Que de esos hay hartos en las iglesias. Sino que estuvieron dispuestos a enviar a alguien muy querido de su congregación para que ayudara a Pablo y sacaron de lo que incluso no tenían para bendecirlo económicamente y él pudiera allí sustentar sus gastos. Hermanos amados, dentro de este cuadro quiero que veamos los 4 ejemplos de personas que Pablo nos presenta como un ejemplo, porque les decía que el tema de Filipenses es el gozo, pero el tema del capítulo 2 es la humildad y el servicio a los demás, el sacrificio que debemos hacer los cristianos en beneficio de otros. Así que, amados hermanos, debemos entender que cuando el evangelio verdaderamente ha sido creído por una persona, alguien verdaderamente ha sido salvado por el evangelio, eso no solamente lo libera del infierno y del pecado más escandaloso que tenga en su vida. Claro, esas cosas las hace el evangelio cuando es creído, cuando Dios salva a alguien. Pero hay que entender que no solamente nos libera de eso, sino que nos libera, ¿sabe de quién? De nosotros mismos. El poder del evangelio es maravilloso porque nos libera del peor tirano que nos oprime. ¿Y saben cuál es ese tirano? Nosotros mismos. Nos libera para que dejemos de pensar solo en nosotros mismos y empecemos a vivir para Cristo, sirviendo y preocupándonos por los demás. Amado amigo y amado hermano, si el evangelio que dices tú creer no te ha liberado de una vida egoísta, pensando solo en ti y en los tuyos, porque algunos piensan que es que una gran cosa pensar en su familia. Hermanos, es obvio que usted tiene que pensar con su familia. Yo no lo voy a aplaudir porque usted sea un buen padre, no lo voy a aplaudir porque usted sea una buena madre, eso es lo lógico. El evangelio nos lleva más allá, eso lo hacen hasta los incrédulos, más endurecidos, son capaces de hacer cualquier cosa por los suyos, por sus hijos, por su esposa. Hermanos, sino ir más allá, pensar en aquellos que Dios nos ha concedido, sea nuestra familia espiritual. Por eso el tema de hoy, tomando básicamente el ejemplo de Timoteo y Epafrodito, que son los 2 grandes ejemplos que quiero que veamos hoy. Vamos a ver 4, pero quiero centrarme en 2. Quiero que entendamos que la vida cristiana debe ser humilde y esa humildad
debe reflejarse en una vida de servicio y de preocupación por los demás. O si no, es un evangelio sobre el cual podríamos tener dudas. No el evangelio de Cristo, no el evangelio de la Biblia, sino el evangelio que algunos dicen creer. Hermanos, Pablo nos presenta 4 ejemplos. Y el primero es el ejemplo de Cristo. Cristo, siendo Dios, se despojó. Y yo quiero que usted tome su Biblia. Recuerde que aquí usamos la Biblia. Y si usted no trae Biblia acá a esta iglesia, está en el lugar equivocado. ¿Listo? Traiga Biblia porque la usamos. Yo quiero que en el capítulo usted lea los versículos 5 al 8. Y con eso usted me colabora. Del versículo 5 al versículo 8. Téngalo ahí, simplemente ahí mismo en el capítulo 2. Y por favor, léalo ahora, hermano. Como cosa a que aferrarse. Bien, hermanos. El primer ejemplo de una vida humilde, de una vida de servicio, de una vida de entrega, de una vida que piensa en los demás, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él estando en lo más encumbrado, siendo Dios glorioso y allí sentado en su trono lleno de adoración como Él merece, decidió hacerse hombre y humillarse en beneficio de los que creeríamos en Él. Así que el gran ejemplo de humillación, de humildad y de una vida de servicio y de entrega, ¿quién es? El primer ejemplo más grande, ¿cuál es? Jesucristo. Pero algunos podrían decir, pero es que es Jesús. ¿No es que Él es Dios? Claro, Él se despojó, pero no es que Él es Dios. Y lo que Él hizo, nosotros no lo podemos hacer. Y ¿saben una cosa? Aunque ese pensamiento no es muy válido, puede tener algo de razón. Nosotros no vamos a vivir, no vamos a experimentar la misma humildad en esta vida que tuvo el Señor Jesucristo. No alcanzaremos porque la humildad de Él fue perfecta. Y la nuestra, por más de que sea una humildad real, nunca llegará a ese nivel. Entonces algunos dirían, Cristo, y Pablo toma a Cristo como el primer ejemplo, y es el primer ejemplo de todo en nuestra vida, es un excelente ejemplo, pero es Dios. Eso no debería ser un obstáculo. Nadie puede decir es que Jesús hizo. No, la Biblia dice que debemos seguir su ejemplo y que debemos hacer las cosas que Él hizo. Pero alguien podría decir eso, que Él es Dios y que por lo tanto fue humilde. Entonces Pablo, ¿qué hace? Da su propio ejemplo. Él es un hombre de carne y hueso, salvado de la misma manera que han sido salvados todos los cristianos, por gracia, por una obra asombrosa de Dios. Y entonces Él toma su ejemplo y dice, yo también he estado dispuesto a darlo todo en beneficio de ustedes, hermanos. Y Él está hablando con la iglesia, con los hermanos. ¿Por qué no leemos versículos 17 y 18? Ahí adelantico, por favor. Lean el 17 y 18, léanlo ahora, hermanos. Exacto. O sea que Pablo veía su servicio sacrificial porque él se estaba entregando, él estaba perdiendo, de hecho lo perdió todo por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Y Pablo hizo eso y dice que lo presentó, o sea, él estaba gozoso de poder servir al lado de ellos, de poderle servir a ellos y también dice servirle al lado de ellos, sí, junto con ellos. Pero veía su servicio sacrificial como no como algo extraordinario necesariamente, sino como algo que que él presentaba ante Dios como una ofrenda. Y aquí dice una libación. Una libación es una ofrenda líquida. Era aceite, vino o miel o agua que se echaba sobre la ofrenda que se iba a ofrecer a Dios en el Antiguo Testamento, en algunos sacrificios del Antiguo Testamento. Así que eso era una libación. Y él toma esa figura para demostrar que lo que él hace por ellos lo presenta como una ofrenda a Dios. Y aunque algunos piensan que servir a Cristo es perder mucho, ¿sí? Y les tengo que decir que sí, es una pérdida en cuanto a todo lo que sea pecaminoso en nuestra vida. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede decir que vive en pecado y vive para Dios. Nadie puede decir que tiene un corazón duro hacia los demás y todavía ama a Cristo. Sí, es cierto, hermanos. Eso es una realidad. Pero aun cuando sea una negación y el perder esas cosas, no deja de ser
algo que al fin y al cabo no debemos ver como una pérdida, sino como una ganancia. Cuando tú pierdes algo, tienes que morir a algo por obedecer a Cristo y amar a la iglesia del Señor, las cuales estas dos cosas están conectadas. Hermano, usted debería entender que eso es una ofrenda a Dios, que no es una pérdida, sino que es algo maravilloso que Dios le permite ofrecer a él. Así que Pablo se presenta también como ejemplo de esfuerzo, de humildad, de entrega, de amor por los hermanos, de amor por la iglesia. Pero alguno podría decir, pero es que él es el apóstol. Él tenía algo especial. Y bueno, quien piense de esta manera está equivocado. Pablo era un pecador salvado por gracia, que sí tuvo una encomienda especial de parte del Señor, pero la misma gracia que lo salvó a él y la misma gracia que lo santificó a él, nos santifica y nos salva a nosotros. Pero bueno, alguien puede decir, es que es el apóstol. Algunas personas usan eso para escudarse, ¿no? Y decir, no, es que eso Dios se lo exigía a algunos. No, Dios lo exige a todos. Si el Espíritu Santo está en tu vida y el Espíritu Santo está en aquellos que son cristianos, en todos, tú debes vivir para el Señor y debes entregarte, ser humilde y pensar en los demás. Entonces veamos dos ejemplos de cristianos comunes que demuestran o que demostraron humildad, interés y servicio hacia los demás hermanos, ¿sí? Veamos estos dos ejemplos y esos son nuestros dos grandes puntos del día de hoy en la enseñanza. Dos ejemplos de cristianos comunes que demuestran la humildad, el interés y el servicio que todos debemos tener por los demás. Hermano, es una vida muy miserable el ser o decir ser cristiano y vivir para uno mismo. No es la vida que Dios nos llamó a vivir. Hermanos amados, esta es una vida de entrega. Dios nos salvó de nuestro egoísmo, de nuestras ambiciones personales, de nuestra comodidad y nos ha concedido el creer en Jesús para entregarnos a su servicio, sirviendo, amando e interesándonos por los demás hermanos, por la demás iglesia. El primer ejemplo que veremos en los versículos 19 al 24 es el ejemplo de Timoteo. Y en los versículos 25 al 30 rápidamente veremos el ejemplo de Epafrodito. Veamos pues el ejemplo de Timoteo, que es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo para la iglesia, es un ejemplo para usted. Usted que dice ser cristiano debe tomar estos ejemplos en cuenta, compararlos con su vida y arrepentirse si no está viviendo de esta forma. Bien, hermanos, el ejemplo de Timoteo, veámoslo en esta mañana. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven discípulo de Pablo que le servía mientras éste estaba encarcelado. En el contexto de lo que estamos hablando aquí en Filipenses, Pablo encarcelado en Roma y tenía un hermano que nunca lo abandonó, que estuvo allí con él. Y era Timoteo, era un joven discípulo. Él había sido instruido por su mamá y por su abuela desde pequeño en el camino de la verdad, en el evangelio. Él había crecido en el conocimiento de la verdad, en algún momento dado fue salvo y se dedicó al servicio a Dios al lado de Pablo. Así que él había recibido esa instrucción desde pequeño y era un fiel acompañante de Pablo, ¿sí? Era una persona que no era una carga para Pablo en el ministerio, como lo vemos en otros casos que Pablo cita, de personas que fueron una carga, que fueron adversarios de él, incluso dentro de la misma iglesia, sino que este hermano Timoteo era un fiel acompañante, una ayuda maravillosa para Pablo en el ministerio. Sin embargo, lo que notamos acá es que Pablo, a pesar de la utilidad que él que tiene Timoteo para él, se lo va a enviar a los filipenses. Y vemos el desprendimiento de Pablo. Y aquí ya empezamos a ver enseñanzas prácticas para nosotros. Timoteo le era muy útil y Pablo podría argumentar de que él estaba preso. Sin embargo, él está tan interesado en los filipenses que dice, se los voy a enviar. Él me ayuda mucho acá, pero se los voy a enviar. Después de que sepa algunas cosas acerca de mi situación, se los envío. Hermanos, los cristianos somos desprendidos. No estamos velando por nuestros propios intereses, sino por los intereses de Cristo. Y los intereses de Cristo no son otra cosa que los intereses de su iglesia, de aquellos que Él ha salvado. Pablo se desprende y envía a Timoteo. Lo va a enviar. Y él está desprendido por amor, porque así es Pablo y así debemos ser los cristianos. Veamos algunas características de Timoteo.
que deben ser ejemplo para nosotros. Timoteo tenía un sincero interés por el bienestar de sus hermanos. ¿Por qué no leen el versículo 20 en voz alta? Recuerde que usted me colabora con la lectura. Versículo 20, léalo ahora. Hermanos, Timoteo tenía un sincero interés por el bienestar de sus hermanos en Cristo. Pablo podía encomendarle cualquier servicio hacia los hermanos porque él sabía que lo haría con esfuerzo y agrado. ¿Por qué? Porque los amaba, y los amaba como Pablo mismo amaba a la iglesia. Este no era el tipo de hombre que uno le encarga algo y lo hace, sino que lo hace con amor. ¿Por qué ama a Jesús? Porque ama a la iglesia, porque sabe que ese servicio a los demás realmente es un servicio al Señor. Qué bueno es que hayan personas así. Qué necesarias son estas personas. Así que Timoteo tiene este corazón, y Pablo lo dice allí: ninguno tengo del mismo ánimo. Y dice: y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hermanos, en su corazón, en su mente, en su diario vivir, hay espacio, hay pensamiento, hay oración, hay servicio hacia otros creyentes, especialmente aquellos que son parte de la comunidad, de la congregación donde Dios lo colocó. O usted está tan aislado de la iglesia que usted vive como cualquier persona que no tenga a Cristo, simplemente pensando en sus asuntos, en su vida, en sus preocupaciones. Creo que gran parte de la depresión y de la tristeza de muchos es que viven tan centrados en sí mismos que cualquier cosa los altera y los desanima. Pero cuando uno tiene la mente colocada en Cristo y en otras personas, en hijos de Dios, uno ve cómo eso se disipa. Y uno, aun cuando puede entristecerse, porque eso puede pasar, realmente está centrado en los asuntos del Señor. Timoteo tenía ese carácter. Y la clave del servicio cristiano no solamente es hacer las cosas o cumplir un encargo. Hay gente a la cual uno le puede encargar cosas y la hace. Tal vez las haga de mala gana, tal vez las haga porque sí. No, pero ese no es el punto. El punto es que debemos hacer las cosas, como en el caso de Timoteo, por amor a Cristo y un genuino interés por los demás cristianos. Ese amor espiritual que debe haber en el corazón de todo cristiano debe inevitablemente manifestarse, aunque a veces con esfuerzo y con oposición de la carne. Yo no voy a decir que no, yo no estoy diciendo que todos los días nos levantamos siendo un dechado de amor, de cariño y de romanticismo hacia los demás. No, eso no pasa. Hay días difíciles, hay situaciones complicadas, hay personas que realmente nos cuesta más amar, pero la verdad es que nosotros, siendo hijos de Dios, debemos amar de corazón y manifestar ese amor a pesar de la oposición de nuestra carne en un interés genuino por los demás y en obras de amor por ellos. Hermanos, somos una comunidad y debemos estar preocupados por los demás. Debemos tener un interés genuino por los otros y por las necesidades de los otros. No se trata de alcahuetear de pronto la negligencia de alguno que no quiera hacer o dejar de hacer alguna cosa, no, pero verdaderamente saber en qué podemos servir y cómo podemos alentar a otros, porque amamos y estamos interesados en ellos. Hermanos, qué triste saber que mucha gente quiere ocupar un púlpito, quiere pararse detrás de un púlpito, quiere decirse maestro, quiere aprender a predicar, pero no quiere amar a los demás. No quiere interesarse por otros. No se demuestra, más allá de salir de una enseñanza, una predicación, un servicio práctico en la iglesia, no ve uno ese genuino amor por los demás. Y eso es triste, doloroso y peligroso para esa persona, porque tal vez se está engañando. Amados hermanos, dice 1 Juan 3:16, se lo leo: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, yo les digo que a nivel personal, en ocasiones hay situaciones tan tensas con algunas personas
que sinceramente me parece que la inclinación mía es simplemente a ser indiferente, a dejarlos de lado. Tal vez no hacerles ningún daño, pero a decir definitivamente ya no me interesa esta persona. Esa es la actitud de mi carne. Escuchen, del pastor, porque yo soy un ser humano. Pero siempre cuando voy al lugar de oración, me recuerdo este pasaje y digo, Señor, no puedo cerrar mi corazón contra mi hermano. Es duro, pero no puedo cerrar el corazón contra mi hermano, porque es mi hermano en Cristo y yo no tengo ningún derecho a hacerle ningún daño, ni siquiera con mi pensamiento, porque Señor, también eso dañaría mi comunión contigo. No podría ir al lugar de oración hasta que me arrepintiera sinceramente, tranquilo. Algunos viven con broncas con todo el mundo, enemistados. Algunos son unos hipócritas maravillosos. Sonríen a todo el mundo y le preguntan cómo están, pero en su corazón no les interesa nada a esas personas. Y sin embargo levantan sus manos y van al lugar de oración. Bueno, realmente muchos de esos ni siquiera tienen una vida de oración, porque precisamente esas enemistades le están costando la comunión con Dios. Aun cuando sean hijos de Dios, aun cuando verdaderamente lo sean, les cuesta. Qué delicado es eso. Miren, Timoteo se preocupaba por sus hermanos y por eso Pablo sabía que podía contar con él. Pero veamos otra característica de Timoteo. ¿Por qué no leen el versículo 21, hermanos? Háganme el favor. Pero esa lectura estuvo muy desnutrida, hermanos. Vamos a leer con ganas, ¿listo? Yo sé que ya viene el almuerzo, tranquilo, ¿listo? Léanlo ahora, hermanos. Miren, comenzó esta enseñanza en mi mente a ser maquinada cuando leí este pasaje en estos días. Porque creo que Pablo y cualquier pastor puede identificarse con esto. ¿En qué sentido? En que uno sabe que en la iglesia a la cual Cristo ama y nosotros amamos, hay personas que este pasaje los describe plenamente. Pablo aquí está hablando de cristianos, él no está escribiendo incrédulos. Él está diciendo, mira, un contraste, Timoteo sí se preocupa por ustedes, pero hay unos. De hecho, él no dice unos, él dice todos. Claro, lo que sabemos es que al decir todos no está diciendo todos, es una manera de decirlo. Él posiblemente estaba pensando en muchos de los cristianos de Roma. No creo que estuviera pensando en los filipenses, pero estaba pensando en muchos de los cristianos de la iglesia de Roma, a los cuales él podía decir, es que ellos solamente piensan en ¿quién? En ellos mismos. Anteponen siempre los intereses suyos a los de Cristo, pero note cuál es la característica que quiero que resaltemos también en Timoteo, es que Timoteo anteponía los intereses de Cristo a los intereses propios. Los que anotan, anótenlo. Timoteo anteponía los intereses de Cristo a sus propios intereses. ¿Cuánta falta nos hacen personas que tengan este mismo corazón y que no deben ser una especie rara en la iglesia? Es como me acuerdo ya cuando yo era joven en la iglesia, jovencito, bueno, más joven de lo que soy, ¿no? Y me acuerdo que en la iglesia casi que teníamos una vitrina para las hermanas que oraban. Esa es una mujer de oración y casi que todos le hacían reverencias. Uy, es una hermana de oración, uy, y casi que todos querían tomarse fotos con ellas. Hasta que un día yo reflexioné y dije, hermano, pero ¿cuál es el misterio? ¿Cómo así que es hermana de oración? Todos deben ser de oración, ¿sí? No voy a tomar esta enseñanza como que lo estamos diciendo para que algunos se sobresalgan por ese amor y esa entrega y esa humildad. No, es que todos debemos vivirla. Por eso el ejemplo no es el de Cristo y el de Pablo que estamos tomando como fundamental en este momento. Es fundamental sin duda el ejemplo de Cristo y de Pablo, sino es el ejemplo de dos cristianos comunes. Timoteo, que era un colaborador de Pablo, y Epafrodito, que lo vamos a ver ahorita, que simplemente era un mensajero. No tenía ni siquiera un ministerio visible en la iglesia, pero era un mensajero fiel. Hermanos, amados hermanos, cada quien piensa por lo suyo propio. Y qué feo huele esa hipocresía de muchos que se dicen ser cristianos, que están aquí o que están en cualquier iglesia. Y uno sabe o los ve como personas interesadas en los asuntos de esta vida solamente, en sus intereses propios.
Decía una vez, escuché del pastor Pelufo en una predicación, el pastor de Argentina. Escuché una vez que él decía que una vez yendo a trabajar, se encontró con una persona, era compañero de trabajo, eso era cuando la iglesia, él tenía que trabajar todavía secularmente para sostenerse, siendo ya pastor. Y decía que había un hermano de la iglesia que trabajaba con él. Y cuando no lo vio varios domingos yendo a la iglesia, él le preguntó, hermano, ¿por qué no estás yendo los domingos a la iglesia? Y se dio cuenta de que él estaba dedicando los domingos también a trabajar. Y dice el pastor Pelufo que le asombró impresionantemente lo que ese hombre le respondió. Y le dijo lo siguiente, le dijo, es que a mi Dios no me da de comer. Pero algunos de pronto podrían decir eso. Es que a mí Dios no me da de comer. Y dice que él quedó frío. Bueno, el tema sobre el cual estaba predicando era la apostasía. Y él dijo, ese hombre llegó a ser un apóstata. Y lloré por él, pero lo fue. Mire, ese es un típico ejemplo de aquellos que siendo cristianos o diciéndose ser cristianos, piensan más en sus intereses que en Cristo. Tal vez usted sea uno de ellos. Hermanos, Timoteo pensaba en los intereses de Cristo. De verdad te digo, tú quieres pasar tu vida haciendo lo que los demás hacen cuando Dios te da una oportunidad tan maravillosa de tener una vida extraordinaria. Y no me estoy refiriendo a que vayas a las naciones, como algunos dicen, sino que donde estás, en la iglesia donde Dios te ha colocado y la gente mucha que Dios ha puesto a tu alrededor, en el lugar donde trabajas y en donde estás, puede hacer la diferencia, pues una persona que se interese por ellas, que las evangelice. Esos son los intereses de Cristo, que les des ejemplo de vida cristiana, no que seas uno más de ellos en sus pecados y en su egoísmo y en sus conversaciones tontas, en sus conversaciones vanas. ¿De verdad quieres eso para tu vida después de lo que Cristo ha hecho por ti? ¿De verdad quieres pensar en neveras, televisores, pantalla plana, en Netflix? ¿Quieres pensar? Y esas cosas no necesariamente son malas, te estoy diciendo, pero esa es la vida de la gente. Vive para eso cada semana, vive eso para toda su vida. Cuando menos piensa, llegaron a viejos y nada más pasó en su ser. No son influencia para nadie. Nunca Cristo pudo contar con ellos. Estaban ocupados. Estaban ocupados en sus asuntos de esta vida o estaban ocupados con sus propias penas, con su propio orgullo, con su propia depresión. Hermano, eso es lo que tú quieres. Mira, Timoteo, como tantos ejemplos en la Biblia nos muestra que hay una gran bendición en desprendernos, en pensar en los demás, en pensar en Cristo, en velar por sus intereses. Dice un comentarista, William MacDonald, se los leo, dice, los otros se habían quedado absortos en sus intereses privados. Se habían quedado tan ensimismados en los cuidados de esta vida que no tenían tiempo para lo que es de Cristo Jesús. ¿Tiene esto un mensaje para nosotros en la actualidad, en nuestro pequeño mundo de hogares, neveras, televisores y otras cosas? Por supuesto que sí. Y otro comentarista dice lo siguiente, si no tenemos un interés genuino por los demás, entonces seguramente queremos usarlos para nuestros propios intereses. No hay una vida más pobre y miserable que la vida que vive ensimismada en él mismo, en sí misma. Algunos se aíslan de los demás porque quieren evitarse problemas. Pero benditos problemas cuando se tratan de ayudar a los demás hermanos en Cristo a ser como Él. Y esa no es una labor del pastor solamente, es una labor de toda la congregación. Hermanos, vemos dos puntos importantes. Timoteo tenía un sincero interés por el bienestar de sus hermanos. Es una característica de él, es una característica que debemos tener todos. Un sincero amor y afecto por ellos. Un interés genuino. Y Timoteo anteponía los intereses de Cristo a los suyos propios. ¿Tú antepones tus intereses
a los de Cristo o antepone los intereses de Cristo a los tuyos propios? Pregunta. Veamos una tercera característica de Timoteo, que es uno de los dos ejemplos que estamos dando en esta mañana que la palabra nos da. Versículos 22 al 24, por favor léanlo ustedes. 22 al 24. Hasta el 24. Mire, hermano, una tercera característica de Timoteo y que es muy necesaria en la iglesia es que Timoteo era fiel y era confiable. Número 1, Timoteo era una persona verdaderamente interesada en los demás. Número 2, Timoteo anteponía los intereses de Cristo a los suyos propios. Me imagino que Timoteo como un joven tenía tantas ambiciones en la vida, pero creo que todo eso cambió el día que conoció a Jesucristo. Como nos ha pasado a todos, ¿no es cierto? Nuestros planes cambian. Nuestras ambiciones son diferentes cuando venimos a Cristo. Nuestras prioridades ya no son las que tenían antes. ¿Sí ha pasado eso en tu vida, te pregunto? Bueno, sí pasó en mi vida y creo que pasó en tu vida si eres un hijo de Dios. Las prioridades cambian. Hermanos, pero también veamos que Timoteo era fiel y confiable. Y miren el lenguaje que usa Pablo allí. Miren lo que dice en el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Mire la relación que había entre Timoteo y Pablo. Era una relación de afecto fraternal. Era una relación de familiaridad. Ellos no eran familia en la carne. Algunas personas, incluso algunos comentaristas, han pensado que cuando Pablo, como se refiere tanto a Timoteo como hijo, entonces que posiblemente era un hijo de él. Pero nada sugiere eso y realmente no era así. Pero él lo veía como un hijo. Ese afecto fraternal se manifestaba hasta en las palabras y en la forma en que se trataban. Qué importante que en la iglesia haya ese afecto fraternal. ¿Se acuerda que Pedro nos decía que es una de las cosas que debemos añadir a nuestra fe? Dice, a la fe hay que añadirle ¿qué? Afecto fraternal. Es decir, una excelente relación con nuestros hermanos. No son aquellos que dicen, yo no le he hecho mal a nadie ni le hago mal a nadie. Sino es aquel que dice, no solamente no le hago el mal a nadie, sino que le hago el bien a los demás. ¿Sí? Entonces, hermanos, Timoteo estaba sujeto, era obediente y leal a Pablo. Había una relación de fraterna amistad y compañerismo. Lo de ellos no era simplemente un trabajo o una misión, sino era un asunto de hermandad. Hay personas que trabajan o hacen alguna labor en la iglesia, pero no quieren relacionarse con nadie. No sé a veces por qué esa mentalidad en algunos. Hay unas personas que son muy frías para tratar a los demás en la congregación. Y yo no estoy diciendo que usted sea un dechado de caramelo, ¿no? Ni que agarre a picos a todo el mundo. Lo cual sería sospechoso también. Sino me estoy refiriendo a que haya un afecto fraternal que se demuestre en la manera en que nos tratamos, en el interés que mostramos por los demás. Es que así se sirve a Dios. Venimos de un contexto de una teología equivocada que abunda en las iglesias donde hay superhombres, superhéroes, ¿no es cierto? Y entonces el pastor es el superpastor y es que yo sí tengo ministerio y a mí el Señor me llamó y mejor dicho, y todos sujétense a mí y mejor dicho es que yo mando, ¿sí o no? Y uno dice, eso no está en la escritura, eso es una mentira. Cuando llega uno al evangelio verdadero, al evangelio de la gracia, entiende que el pastor y todos los que sirven somos hermanos y debemos tratarnos como una familia. Y que si hay un servicio de los unos a los otros es porque hay amor a Cristo y amor hacia ese hermano. Porque buscamos el bienestar de él. Porque queremos que nuestros hermanos sean bendecidos. Hermanos, cuando yo me paro cada domingo a predicarles, independientemente de que sea el mejor o el peor predicador que haya, lo hago de corazón. ¿Saben por qué? Porque pienso en ustedes. Pienso una cosa, Señor, esta enseñanza tiene que glorificarte a ti. Por lo tanto, tiene que ser verdadera. Por lo tanto, tiene que ser conforme a la Escritura, conforme al verdadero sentido de los pasajes bíblicos. Pero por otro lado, también le digo, Señor, esta enseñanza tiene que bendecir a
a mis hermanos. Tiene que ayudar a que esta iglesia sea una iglesia más santa, a que los hermanos se perdonen, se amen, se sirvan, a que aquellos que están encostrados en un pecado logren salir de eso, a que los que no hacen nada en la iglesia se preocupen por hacer algo en beneficio de los demás. Ese es mi corazón, ese es el corazón de los cristianos, porque hay un corazón leal, porque hay un corazón fiel, porque hay un corazón amoroso. Y aparte de eso, algo muy importante que hace falta en la iglesia, y es personas que sean confiables. Mire, la fidelidad se refiere al hecho de que usted le encomiende algo a alguien y lo cumpla. No deje abandonadas las cosas a mitad de camino. Me ha tocado en muchos años de ministerio ver la gente cómo abandona las cosas que se le encomendaron. Y tienen miles de excusas, pero eso no tiene nada de espiritual ni nada de bueno. Número 2, como Timoteo, el cristiano debe ser leal. ¿Saben a qué se refiere la lealtad? A ser una persona confiable con los demás. No es esa persona que te sonríe, pero por detrás está hablando mal de ti. Eso no es lealtad. Es fiel, digámoslo así, es una persona que es fiel a una persona. La fidelidad en general se refiere a cumplir lo que se nos ha dicho, a cumplir nuestra palabra y a cumplir lo que se nos ha encomendado, ¿sí? Los miembros de la iglesia algún día hicieron un compromiso delante de Dios y de la congregación de vincularse y estar involucrados los unos con los otros y cumplir y congregarse y ser fieles en sus ofrendas y bendecir a los demás y servir en lo que pueda servir. Y a algunos se les empieza a olvidar ese llamado y ya no son fieles. Pero también hay gente que no es leal. Hay gente que puede cumplir la labor que se le encomendó, pero es una persona conflictiva, es una persona que tiene una doble cara, digámoslo así, que no ama, que no bendice, que todo le encuentra un problema, que está prevenido con los demás. Bueno, Timoteo no era así. Y así no debemos ser nosotros, hermanos. Así que vemos que había una relación de amor, de hermandad entre ellos. Y Timoteo era tan confiable y tan leal que él fue a donde Pablo lo envió e hizo lo que Pablo le encomendó, sin que fuera un hombre perfecto, porque no lo era Timoteo, y en la epístola que Pablo le dedica, en las epístolas nota algunas cosas de pronto donde podía tener debilidades, porque no hay nadie perfecto. Sin ser perfecto era una persona confiable. Nunca abandonó lo que se le confió. No vemos de Timoteo como vemos en el caso de otros hombres, que Pablo le hubiera encomendado algo y Timoteo se lo hubiera dejado tirado, sino que él cumplió, hermanos. Y estoy seguro que Timoteo tuvo momentos muy difíciles. Vemos en la epístola de Timoteo que seguramente por su juventud algunos en la iglesia lo despreciaban. Y por eso Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. No se siente bien que lo desprecien uno dentro de la misma iglesia. Supuestamente siendo el pastor, o siendo el pastor más bien, no supuestamente, siendo el pastor, ser despreciado por los demás. Y sin embargo Pablo le dice, sigue adelante. Y él siguió adelante. Se esforzó, fue valiente. Qué importante es esto, ¿sí? Hay personas en la iglesia que no son fieles a los que se les ha encomendado. Son desleales con sus pastores y con los hermanos. Y para nada son confiables. Y no debería ser ese el caso de un cristiano, hermanos. De ninguna manera. Es muy triste que sea así. Ahora bien, miremos que, tomemos antes de pasar al ejemplo de Epafrodito, dentro del ejemplo de Timoteo como una persona leal y confiable, vemos que lo que se le encomendó, él lo cumplió, pero hubo gente que Pablo le encomendó y no cumplió y abandonó a Pablo. Miren, les voy a leer un pasaje en 2 de Timoteo 4:10, escúchelo, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Si usted leyera más sobre Demas en las epístolas, se daría cuenta que Demas fue contado por Pablo como un servidor fiel. Lo tenía en el mismo escalafón de Marcos, de Timoteo, y ahí estaba Demas. Era un servidor fiel. Pero llega un punto donde Pablo le dice, Demas me abandonó y se fue al mundo. O sea, prefirió las cosas del mundo. Tal vez no se fue a la pachanga, tal vez no se fue a la rumba, pero prefirió sus propios intereses a los intereses de Cristo. Sí, hermanos. Tenemos que ser conscientes que habrán personas que no serán fieles ni leales.
Sin embargo, debemos amarlas y debemos todos preocuparnos por no ser nosotros quienes cometamos este pecado. Así que hay un gran ejemplo en Timoteo. Timoteo era una persona que tenía un sincero interés por los demás. Timoteo era una persona que anteponía los intereses de Cristo a los suyos propios. Y Timoteo era fiel y era confiable. Veamos un ejemplo más, el ejemplo de Epafrodito, ¿sí? Como nuestro segundo punto de hoy, el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito, ¿quién era Epafrodito? Epafrodito, lo que sabemos, no sabemos mucho de lo que era Epafrodito, pero sí sabemos lo que no era. Epafrodito no era un pastor, ni era un misionero, él no era nada de eso, solo era un mensajero. Obviamente también era un servidor diligente en Filipos. Él pertenecía a la congregación de Filipos y era un servidor fiel allí. Sin embargo, a pesar de que él no era un ministro, lo que llamaríamos hoy un ministro, un pastor, un misionero, ni siquiera dice que fuera un diácono. A pesar de eso, era un servidor fiel. Fue una persona que sirvió como mensajera. Y por lo tanto, Pablo habla de él y dice que lo contaba como un compañero de milicia. Alguien con quien podía contar. Qué bueno es que podamos decir eso de alguien. Que es una persona que está en la lucha y en el caminar cristiano y que es alguien con el que podemos contar. Algunas personas piensan que para servirle a Dios tienen que llegar a ocupar el puesto de pastor en una iglesia. Algunos piensan que para servir a Dios tienen que ser diáconos. Y saben una cosa, qué gran privilegio es cuando Dios llama a alguien a ser pastor y a ser diácono. Aunque es una carga más, porque conlleva dificultades, dice la Biblia que es un gran honor y una gran bendición. Sin embargo, hermanos, no dice que tengamos que tener estos cargos para ser útiles al Señor. Vemos el caso de Demas. Él, sin ser un ministro, un predicador, no nos dice que fuera eso. Sin embargo, en su labor de llevarle a Pablo este dinero y llevarle a Pablo esa ayuda de parte de la iglesia de Filipos, hizo una gran labor y sirvió a Cristo. Hay hermanos en la iglesia que colaboran con el aseo y claro, es una colaboración muy importante. Algunos lo piensan como cualquier cosa, pero créanme, hermano, que si usted lo hace de corazón, eso también es un servicio a Cristo. Cuando usted se preocupa por un hermano y lo llama porque está enfermo, hermano, eso es un servicio a Cristo. ¿O acaso no dijo el Señor cuando habla a aquellos que lo reciben el reino, allí en Mateo, le dice, ustedes me visitaron cuando estaba preso y cuando estaba enfermo? Y ellos dirán, ¿pero cuándo? Y el Señor dirá, cuando lo hicieron no, de estos pequeños. Esos pequeños son los creyentes. ¿Lo hicieron a quién? A mí. Hermanos, hay mucho que hacer en la obra del Señor. Hay mucho que hacer por la iglesia de Cristo. Hay mucho que hacer por Cristo. Y vemos que Epafrodito lo hizo de una manera sencilla. ¿Qué hizo Epafrodito? Epafrodito estuvo dispuesto a arriesgar su vida en un peligroso viaje que duraba aproximadamente 2 meses, solo para servir a su iglesia y ayudar a Pablo. Él no iba en viaje apostólico. Él no iba a predicar. Él no iba a ocupar un gran púlpito en una gran iglesia. Él no iba a ser reconocido. Él no iba para que otros dijeran, uy, lo que hiciste fue algo excepcional. Él simplemente hizo algo y estuvo dispuesto a hacerlo. Y era que en la iglesia de Filipos recogieron una ofrenda para dársela a Pablo y alguien tenía que llevársela. Hermano, en esa época no había servientrega, ni giros, ni le quitaban a uno el 10% por mandar un giro. No había eso. En esa época, hermanos, no había aviones, porque si le dice a usted, va usted un viaje a otro país, y usted dice, bueno, yo pago el precio, ¿sí? Y se va en primera clase, en avión, dura 1 hora y llega ya todo tranquilo, ¿no es cierto? Hermanos, los viajes en esa época eran de meses y había que ir en barcos. De hecho, no habían barcos de pasajeros, eran barcos de carga donde lo acomodaban donde pudiera. Y allí usted iba con los animales y con la carga y con un poco de marineros groseros. Esa era la realidad. Y usted tenía que estar allí y comer lo que ellos comían y pasar, yo nunca he viajado en un barco, ¿no es cierto? Pero dicen que la agitación, el mareo, ¿no? Que hay. Y por eso llegar hasta los puertos de Grecia y de ahí para allá no sé en qué ir, tal vez a pie, tal vez en caballo, tal vez en carreta. Y eso era difícil y llegar a ese lugar. Bueno, en el caso de Epafrodito, aclaro, no iba hacia Grecia, venía de Grecia y llegaría a los puertos de Italia, de Roma. Y de allí tenía que llegar a la gran ciudad.
Y Pablo, siendo un preso, corría el riesgo de que si en algún momento a Pablo lo sentenciaran, a él lo contaran como cómplice de Pablo y pudiera ser también encarcelado. Él estaba corriendo riesgos. Pero él no puso obstáculo ni pero. Él dijo, aquí estoy, lo voy a hacer, y fue. Y se arriesgó tanto que se enfermó. Y que se enfermó de una forma que incluso dice Pablo que estuvo a punto de ¿qué? De morir. Él arriesgó su vida por hacer algo que para muchos no sería extraordinario, pero que para Cristo sí lo fue. Y de hecho, nosotros no sabemos lo que hicieron apóstoles como, no sé, no nos dice qué hizo Andrés, ¿sí? O nos dice otros apóstoles que tuvo Cristo. No los cita, seguramente ellos predicaron el evangelio y fue así, dice la historia, en muchos lugares, pero no los cita, pero sí cita lo que hizo Epafrodito. Que no era un apóstol, ni era un pastor, pero era un servidor fiel ¿de quién? De Jesucristo. Amados hermanos, él arriesgó su vida por servir al Señor. Así que dos características rápidamente que vemos de Epafrodito. La primera es que Epafrodito amaba a su congregación y se preocupaba por ella. Versículo 26, por favor, léala. Versículo 26, léala. Miren, hermanos, algo que yo resalto de Epafrodito, habría mucho que resaltar, hay otros hermanos que han hecho estudios sobre esto y resaltan otros puntos de Epafrodito, pero a mí algo me parece clave y es que Epafrodito amaba a su iglesia, o sea, su congregación. Él pertenecía, él era miembro de la iglesia de Filipos y aunque estaba lejos de ellos, dice que se preocupó por ellos. ¿Y por qué se preocupó por ellos? Porque ellos estaban preocupados por él. ¿Por qué? Porque se enteraron de que estaba enfermo, pero entiéndame, en esa época no había WhatsApp. En esa época no había Skype, no podían preguntarle cómo está, muéstrame la carita, estaban lejos y una carta duraba meses en llegar o semanas en llegar a un lugar. Así que ellos estaban preocupados, sabían que estaba enfermo, pero no sabían qué le había pasado. ¿Y saben qué hace Epafrodito? Él no dice, bueno, está bien, preocúpense, sino que él se preocupa porque ellos están preocupados. Es el corazón de este hombre y es el corazón que debe haber en nosotros. Miren, hermanos, a mí me da tanta tristeza que uno ve personas que habiendo recibido tantas bendiciones de su congregación, no la aman, no la sirven. De hecho, hay algunos que tienen una actitud de enemistad con la iglesia, con la congregación. Es que esos no hacen, es que esos no son buenos, es que no se esfuerzan. Mire, hermanos, yo tendría razones para quejarme como pastor y de vez en cuando tengo que decir la verdad, me quejo. Porque es fuerte a veces ver a hermanos que no andan ni para adelante ni para atrás. Pero hermanos, la realidad es que yo no tengo derecho tampoco a eso. Debo amar la iglesia porque Cristo la amó. Si Cristo ama a alguien, yo no tengo derecho a odiarlo ni a despreciarlo. Usted no lo tiene. Hermanos, amados, miren que este hombre estaba preocupado por su congregación. No era ese que se iba 3 semanas y ni aparecía. Y después llegaba y le decía, hermano, ¿dónde estuvo? No me pregunte, métanse en sus asuntos. No era ese. Epafrodito era aquel que estaba preocupado por sus hermanos, que quería regresar a su iglesia. Él no iba a abandonar a Pablo. Es Pablo que lo está enviando. Pero hay gran gozo en el corazón de Epafrodito, seguramente, porque va a regresar a los suyos por los cuales él se preocupaba. Hermano, convénzase de algo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, tiene que llegar a tener un vínculo tan estrecho con la congregación a la que pertenece, que usted lo sienta como parte de su familia. Y les digo algo, si no es en esta iglesia, será en otra. Pero créeme, tiene que llegar a ser así. Claro, yo sé que ni ustedes ni yo, y tengo que reconocerlo, tenemos ese vínculo tan estrecho, pero hacia allá tenemos que dirigirnos. Miren el corazón de Epafrodito, era un hermano que amaba a los demás, amaba a su congregación. Hay gente que odia a su congregación, que pareciera que la odiara. Y no debe ser así. Miren, hermanos, Epafrodito amaba a su iglesia y su congregación. Y hay gente que hoy en día se jacta de que no depende de ninguna iglesia. ¿Se ha escuchado ese tipo de, entre comillas, cristianos? Dice, yo soy cristiano, pero yo sí de iglesias no, yo de pastores nada.
Esos no son cristianos. Dios liga el corazón de un verdadero cristiano a la iglesia del Señor y a los que son de Él y a la congregación donde Dios lo puso. Así que, hermanos, vemos que el ejemplo de Epafrodito como servidor amoroso y abnegado era un ejemplo de alguien que se amaba y se preocupaba por su congregación. Pero leamos ya para ir terminando versículos 27 al 30. Léanlo ahora, por favor. Hermanos, un último punto en este ejemplo de Epafrodito. Yo les he dicho 3 ejemplos de Epafrodito, 3 aspectos del ejemplo de Timoteo. Les dije que Timoteo era una persona verdaderamente interesada por los demás. Les dije que Timoteo anteponía los intereses de Cristo a los intereses propios y que Timoteo era una persona leal, fiel y confiable. Y así debemos ser los verdaderos cristianos. Por otro lado, otro gran ejemplo, Epafrodito, que no era un ministro, ni un predicador, ni un misionero, ni nadie que tuviera un cargo dentro de la iglesia ejemplar o no sé, espectacular, pero era una persona que amaba a Cristo y amaba a su iglesia, y él cuidaba de su congregación, se preocupaba por ellos. No era como algunos que son indiferentes frente a aquellos que Dios ha colocado al lado suyo en la misma iglesia, sino que estaba preocupado por ellos, al punto de que no se preocupaba por él, por su enfermedad, sino por la preocupación que esa enfermedad acarrearía a sus hermanos. ¿Sí? Por otro lado, vemos que Epafrodito estaba dispuesto a servir aunque esto le costara mucho. ¿Y qué le costó a Epafrodito? Les decía a ustedes que él emprendió un viaje que era muy peligroso, muy riesgoso. No era un viaje sabroso, no era ir en primera clase en Avianca, no era llegar a un lugar donde lo recibieran y lo llevaran en Uber hasta la iglesia. Hermanos, era un viaje bien complicado. Y aparte de eso, lo que prueba que ese viaje era muy peligroso y complicado es que se enfermó. Y se enfermó no con cualquier cosa, estuvo a punto ¿de qué? De morir. Pablo dice que Dios tuvo misericordia de Epafrodito, de la iglesia en Filipos y de él mismo, porque Pablo se entristecería si Epafrodito muriera. Epafrodito fue allí a servir, no fue solamente a llevarle a Pablo una ofrenda, sino a decirle: Pablo, aquí estoy, me enviaron de la iglesia, ¿en qué puedo ser tu servidor? Oh, hermanos amados, cómo nos golpea un pasaje de estos, que aunque pareciera no tener mucha teología ni doctrina, nos está presentando un ejemplo bíblico de lo que es un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo y está preocupado por los demás. Es humilde y sirve a otros. Hermanos, ¿cuántas excusas presenta usted para no servir y ser útil en la iglesia? ¿Cuántas veces cuando usted debe llamar o preocuparse por otros no lo hace, excusándose en tonterías? ¿Cuántas veces no venimos a un servicio porque dice que está haciendo frío? Cuando vemos hombres en la historia que lo arriesgaron todo por amor a Jesús y que no eran especiales, eran cristianos comunes, gente que se negó tal vez a recibir un día de pago por estar en un culto. Personas que estuvieron dispuestas a perder para que Cristo ganara en sus vidas. Pero nosotros no queremos morir a nada y pareciera que queremos que Cristo se ajuste a nuestros apetitos, a nuestras ambiciones. Hermano, que Dios conceda a esta bendita iglesia que sea un lugar de consuelo y de bálsamo para aquellos que quieran vivir para Jesús, pero que sea un lugar incómodo para aquellos que quieran tener una vida egoísta, para que Dios los convenza de su pecado y se arrepientan, o definitivamente se convenzan de que Dios no ha hecho nada aún en su vida y necesitan a Cristo como Salvador. Si usted es tan egoísta y su vida gira en torno a usted, o tal vez a sus hijos, a su esposo, lo cual es normal. Si su vida gira en torno a la gente más cercana solamente, yo no estoy diciendo que descuide a su familia, por supuesto que no. Pero hermano, si gira solo en torno a eso, su vida no es diferente a la de la gente del mundo. Es que lo que hizo Cristo en nosotros es extraordinario. Y aquí nos está diciendo que Él estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Incluso se enfermó.
¿Cuántas personas en la iglesia dicen no puedo, aunque puedan? ¿Cuánta gente dice no puedo, aunque si se esforzaran un poquito podrían? ¿Cuánta gente hace eso y deshonra al Señor? Hermanos, servir a Cristo es servir a los demás. No puedes pensar que tú eres un hijo de Dios y no quieras servir a Jesús. No quieras vivir para Él. Sé que nuestro servicio no es perfecto, hermano. Yo no quiero condenarlos, pero sí quiero que Dios sacuda sus conciencias y sus corazones. Miren ese versículo 21. ¿Por qué no lo vuelven a leer, por favor? Vuelvan a leer, se los ruego, en voz alta. Así como con ganas, hermanos. Versículo 21, léanlo, por favor. Léanlo ahora. Hermanos, si alguien te preguntara hoy, demuéstrame que tú buscas los intereses de Cristo antes que los tuyos propios, ¿qué argumentos darías en tu caso personal? Demuéstramelo. A veces uno hace alguna pregunta a un hermano sobre algún tema de estos de servicio, de amor, de entrega, y uno nota a la gente sudando y a ver, un día yo hice esto y uy, se cayó una mata en el piso y yo la recogí. Demuéstrame que prima Cristo en tu vida y por lo tanto priman los que son de Cristo en tu vida antes que tus propios intereses. Demuéstramelo. Demuéstraselo al Señor. Miren, hermanos, cuando preferimos nuestros asuntos al servicio a Dios en la iglesia y a los demás, no estamos anteponiendo los intereses de Cristo a los nuestros. Amados hermanos, cuando decidimos tener un carácter o un temperamento que no es formado por el Espíritu, porque somos duros en cambiar eso, a poder verdaderamente ser ejemplo y amar a los demás, no estamos anteponiendo los intereses de Cristo a los nuestros. Cuando usted primero que todo piensa en sus gastos y en sus gustos y no aparta la ofrenda generosa para el Señor, usted no está anteponiendo los intereses de Cristo a los suyos. Muchos piensan, allá en la iglesia Dios proveerá, o sea, proveerá por otros, pero por mí no. ¿Es eso el corazón de un hijo de Dios? Y tengo que decirlo. Hermanos, cuando sus ambiciones están por encima de cualquier cosa que Dios te demande, tú no estás haciendo las cosas de un hijo de Dios. No, Cristo no está en tu vida en el primer lugar. Tú estás anteponiendo tus intereses a los intereses de Cristo. Y quiera Dios disciplinarte, quiera Dios sacudirte, quiera Dios mover tu conciencia y tu corazón, quiera el Señor mover tu comodidad, haciendo lo que tenga que hacer para que tú no sigas por ese camino del egoísmo. Porque ay de ti si siendo un egocéntrico y una persona centrada en sí misma, que no sirve a los demás ni sirve a nadie en la iglesia, sigues como si nunca pasara, porque ahí sí temería por tu alma. Que Dios te sacuda, hermano, y que me sacuda a mí cuando me acomode, cuando no me preocupe qué pasa con los demás, cuando no me interese, sino algunos que son mis amiguitos más íntimos en la iglesia. No, hermanos, que Dios nos sacuda, que Dios sacuda tu carácter, que Dios mueva tu temperamento, que te quite la seguridad, que te aparte de eso que tanto es tan importante para ti, que te ponga incluso a pasar necesidad. Y usted dice, eso no es algo que uno debería predicar. Si eso te va a llevar a humillarte a Cristo y a depender de Él y decir, aquí estoy, ya no tengo ambiciones, ahora te quiero a ti, Jesús, y quiero ser útil a ti en la iglesia. Hermano, las iglesias no han cumplido su propósito, las congregaciones no han cumplido su propósito con un poco de gente que solo asiste a una reunión y se va. Cumplimos nuestro propósito cuando el carácter de Cristo está en nosotros y estamos dispuestos a interesarnos, a preocuparnos por los demás. Y a todos les digo, recuerden, la carne, nuestra naturaleza no puede producir humildad. No, tengo que dejar esto claro.
una vez más, como siempre lo hago en cada predicación. No es un esfuerzo simplemente de nuestra carne. Voy a ser humilde. No, tu carne no produce humildad. Tu carne nunca va a hacer que tú te intereses realmente por otros cristianos. Puedes parecerlo, puedes intentarlo, pero no lo va a pasar, no va a pasar. Solo te interesas tú. ¿Quién puede darnos un verdadero interés y un corazón servicial y humilde? Jesucristo. Y si tú hoy has escuchado esta enseñanza y ves el ejemplo de Timoteo y Epafrodito y definitivamente dices, no soy así, te invito a que te arrepientas delante del Señor. A que le digas, Dios, he sido duro de corazón. Me he dejado desviar. Hay otras prioridades en mi vida. Arrepiéntete. Y confía en Jesucristo. Dile, Señor, sé que tú moriste en la cruz y resucitaste también por este pecado en mi vida. Yo sé que tú me puedes perdonar. Y yo sé que tú me puedes dar un nuevo corazón. Hermano, entiendan que ni Pablo, ni Timoteo, ni Epafrodito eran así. Ellos eran tan orgullosos y tan egoístas como cualquier otro. ¿Qué fue lo que pasó en sus vidas? Cristo los salvó. Y ahora ellos estaban dispuestos a amar a Cristo y a amar a su iglesia, a servirles sacrificialmente a ellos, incluso en contra de sus propios intereses. Así debe ser en nuestra congregación. Y que así, amado hermano, sea en tu vida. Necesitas a Jesucristo. Y si tú ya eres cristiano, entonces, hermano amado, también puedes correr el peligro de centrarte en ti mismo, porque eso puede pasar a los creyentes verdaderos. Entonces, ¿qué debes hacer? Humillarte ante el Señor, confiar en Jesucristo igual que todos. No esperar de ti, esperar todo del Señor. ¿Y sabes qué? Actuar en humildad. Orar, ir a la palabra, llenarte de ella. Ella humilla nuestro corazón. Interésate por los demás, hazlo. No es algo que tengas que sentir maripositas en el estómago por los hermanitos de la iglesia, sino es que tú tienes que hacerlo porque sabes que eso está en tu corazón, aunque tu carne y aunque tu naturaleza, que aún esa parte de la naturaleza caída que aún está en nosotros, quiere hacer todo lo contrario. Hermano, hazlo porque tú eres un hijo de Dios y Jesucristo vive en tu corazón. Hablo con los que son cristianos. Hermanos amados, voy finalizando. Siempre en la iglesia habrá buenos y malos ejemplos. Aquí no cita buenos ejemplos, pero también la Biblia muestra malos ejemplos. Como el de Demas, que abandonó a Pablo y se fue detrás de las cosas del mundo. Sí, siempre. Yo quisiera decir es que hay una iglesia donde todos andan finito, pero no existe tal cosa. Hermanos, siempre habrán buenos y malos ejemplos en la iglesia. Le recomiendo, inspírese en los buenos y no se desaliente por los malos ejemplos. Algo que sí debe hacer más bien es preocuparse qué tipo de ejemplo es el suyo. ¿Realmente hay amor, interés, servicio sacrificial por los demás en su vida? ¿Realmente lo hay? ¿Realmente el corazón para hacerlo? Sí, malos ejemplos hay. Yo he visto más malos ejemplos que buenos ejemplos en mi caminar con Cristo, pero hermanos, eso no me puede desanimar. Y a veces de la gente que uno menos espera, pero eso no nos puede desalentar. Sí, nos duele, pero hay que seguir adelante. Y hay que servir, y hay que amar. Hermanos, esta congregación, la Iglesia Bíblica del Norte, necesita Timoteos y Epafroditas. Y lo quiero decir también así, necesita Timoteas y Epafroditas. Hermanos, esta iglesia necesita gente dispuesta a servir. Créanme, hermanos, que a veces uno como pastor siente a veces que arrastra solo las cosas. Y no es así, ese no es el orden. Y alguien dirá, no hombre, un cargo, es que no es de cargos, es que todos nos sirvamos. Y es que todos nos ayudemos. Y es que todos jalemos para el mismo lado. Si es que vamos a la congregación, si es que vamos a Cristo y si es que queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Concluyo, hermanos, diciendo lo siguiente. La humildad que tiene que caracterizar a los verdaderos cristianos debe manifestarse en interés y servicio por los demás. Vuelvo y se los digo.
La humildad que tiene que caracterizar a los verdaderos cristianos debe manifestarse en interés y servicio por los demás. ¿Está ese interés y ese servicio por los demás en tu vida? Te pregunto, no pienses en el vecino, deja de excusarte allí, piensa en ti mismo.